Liderando a través del public speaking, de la comunicación oral. Mini encuesta antes de empezar. ¿Cuántos de vosotros este año habéis tenido que comunicaros o dirigiros a un público de más de entre 10 y 50 personas? Levantad la mano. Unos cuantos, más de la mitad. ¿A más de 50 personas a la vez? Por ejemplo, en algún congreso, en alguna sesión más masiva, unos cuantos. ¿Más de 100? Bien. En el día a día, ¿cuántos de vosotros habláis a un grupo de entre 3 y 10 personas en el día a día? Casi todos, ¿verdad? Entonces, esto no es menor, es una competencia que en la educación curricular... Mira, aquí hay un asiento y allí hay otro sentado. Adelante. Entonces esto no es trivial, aprendemos un montón de técnica, contenidos, nos machacamos durante bastantes años, pero luego resulta que para transmitir estas cosas, para informar, para persuadir, para gestionar, tenemos que comunicarnos. Y de esto pecamos todos. En ingeniería os aseguro cero formación en esta competencia, que es el public speaking. Y aquí no estoy hablando de los discursos multitudinarios, quizás en un congreso hay 100, 200, 400 personas. El solo hecho de compartir trabajo a diario con equipos, con compañeros superiores, con delegados, con clientes, con pacientes, con los familiares de esos pacientes, con proveedores. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Pensar en un momento en las horas de trabajo, 8, 10, 12 horas de trabajo o más por día. ¿Cuánto de ese tiempo estamos hablando presencialmente, hablando por teléfono, comunicando, leyendo, recibiendo, escuchando? Una gran parte del día, ¿sí? Hay cosas que las hacemos individuales, pero muchas son comunicando, en común con alguien más. Por eso un poco cuando preparamos esta sesión con Nuria Parra, pensamos que era bueno empezar por lo básico, ¿sí? Aquí me alegra ver también mucha gente que es de la casa, seguramente que ya lo tienen súper claro, pero iremos poquito a poco. Entonces, ¿qué os he traído hoy? Un poco la gestión del público, know your audience, saber ese mensaje a quién lo estamos comunicando. ¿Cómo romper el hielo? Cuando conocemos un equipo por primera vez, cuando empezamos a trabajar en un centro nuevo, cuando tenemos nuevos interlocutores, nuevos pacientes, nuevos jefes, nuevos colaboradores. ¿Cómo estructurar una presentación? Aquí cuando os hable de presentación o de discurso, la estructura aplica sea un mensaje de 3 minutos o una ponencia de 3 horas. Siempre mantendremos unas pautas básicas de estructura que las veremos enseguida. Aquí haremos un caso práctico, os he traído un pequeño formulario para que todos lo practiquemos y algunos de vosotros pasarán adelante a enseñárnoslo. Y después ya más técnicas concretas, temas de la voz, del body language, lenguaje corporal, cómo usamos los apoyos audiovisuales cuando hacen falta, que no siempre lo hacen falta, temas de persuasión. Gran parte del liderazgo es transmitir un mensaje y persuadir al otro para lograr un cambio. Y finalmente, si nos da el tiempo, acabaremos con 4 casos prácticos muy concretos de vuestra vida cotidiana, ¿sí? Os pido que me paréis en cualquier momento. Marina, tengo una pregunta o un comentario, porque esto es lo rico. Tenemos un perfil aquí diverso de edades, de experiencia, de especialidades, así que es interesante que entre todos vayamos construyendo el tema. También os adelanto que esta es una sesión que yo normalmente hago en 2 a 3 horas. Hoy haremos solamente 1 hora, ¿sí? Porque estamos cerca del mediodía, pero dejamos ese sabor de boca para un nuevo encuentro durante el curso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguno de vosotros había venido a una sesión mía de estos temas? No hay nadie que repite, ¿no? Bien. Sí, me intriga. Muy bien. ¿Me entendéis todos el castellano, verdad? Uso alguna palabreja en inglés, pero será así. Entonces, know your audience. Lo primero que tendríamos que pensar es, cuando voy a emitir un mensaje, un discurso, una comunicación, ¿qué objetivo tengo? Algunos de los que habéis levantado la mano que cada día interactuáis con 3 a 10 personas, ¿qué objetivo tiene esa comunicación? ¿Qué os parece? ¿Qué perseguís con esa comunicación verbal en el día a día? Bueno, transmitir una información que sea certera, que dé una sensación al auditorio de buen manejo del tema que se vaya a comunicar, de confianza y de credibilidad. Bien, discurso informativo.
Objetivo clásico, queremos transmitir información, con todas esas características que comentaba ella. ¿Qué otro objetivo podemos perseguir con una comunicación? Yo también intento aprender, pregunto para Aprender, conocer, pero es básicamente intercambios de información, ¿verdad? O yo la emito o la recibo. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente y además de informarle, ¿qué otras cosas intentamos hacer en esa comunicación? convencer. Persuadir, ¿verdad? Segundo tipo de objetivo de un discurso, persuasivo. Informar o formar. Cuando tenemos alumnos, muchas veces esa información pasa a ser parte de su formación. Entonces, algunos de los que estáis aquí que sois profes o que estáis apadrinando a otros estudiantes, sabéis que informar también implica formar al otro. Persuadir, ya lo hemos dicho. Un tema de inspiración. A través del ejemplo, las personas que sois mentores, que sois guías, que sois profes, con el propio ejemplo personal, inspiráis a otros para hacer un cambio. Y finalmente, entretener. Este es un tipo de discurso que utilizamos menos, pero muchas veces os pasará que hay que hacer tiempo, que estamos esperando un resultado, que estamos en una guardia, que el paciente está ahí y no podemos actuar de inmediato. Entonces, ese es el último gran tipo de discurso de mensaje, entretener. Lo primero de todo, información. No va a ser lo mismo informar a un equipo de colaboradores que informar a un paciente. No va a ser lo mismo informar al paciente que a su familia. El nivel de interlocución es diferente, el nivel de complejidad del mensaje es diferente. Como idea básica, poco y bueno. Si presentamos algún material, 3 ideas. La mente humana no tiene capacidad de digerir 10 variables en la comunicación verbal. Las podemos leer, pero no las retendremos. Si yo os digo 10 cosas, escucharéis la primera, la segunda, la quinta, 3 cosas como máximo. Primer punto. Una conversación, una comunicación verbal no es un manual, no va a reemplazar. Si yo os digo, ¿cómo montar el ordenador? Primero ponemos la CPU, luego conectamos la RAM del... No. Un manual no reemplaza una charla. Podemos dar una charla con puntos básicos, luego acompañarla de material escrito. Por ejemplo, el uso de un aparato, que eso también es algo que vais viendo durante el curso. Otra cosa importante es, si vamos a presentar algo muy técnico, es importante o es útil mandar el material por anticipado. Si ya tenemos de qué vamos a hablar, hoy no lo hemos hecho porque queríamos dar un poco de factor sorpresa, pero si yo os hubiera venido con algo muy técnico, igual lo anticipaba y así ya estábamos en materia. Cuando queremos persuadir, podemos usar un ejemplo personal, contar una historia. Cuando yo era pequeño o cuando yo estaba estudiando me sirvió mucho hacer esto y lo otro. Eso le dará credibilidad, lo que decían por aquí, autenticidad al mensaje. También podemos hablar de personas famosas. Mira, cuando monté esta presentación el año pasado, todavía estaba Steve Jobs, sabéis que hoy ya no está. Entonces, es alguien que nos puede inspirar. Su ejemplo vital, podemos usarlo para dar una imagen, por ejemplo, innovadora y decir cómo podemos ser nosotros. Es importante que sea alguien referente para la audiencia. Aquí he puesto unos ejemplos de la tecnología, de política. En vuestro caso podéis poner médicos, profesionales que sean célebres, que hayan descubierto cosas, siempre adecuarlo a la audiencia. ¿Sí? A un paciente quizás algún médico especialista en un tema no le suene, entonces más que nada lo confundirá. No le significará nada y hará ruido en esa comunicación. Otra manera de persuadir es o bien resaltar lo positivo o lo negativo. Si usted no pierde peso, tendrá problemas en las rodillas. Si usted empieza a correr, se sentirá mejor al respirar. Con ese equilibrio entre las ventajas de hacer lo que estamos persuadiendo y las desventajas de no hacerlo, es que persuadimos. ¿Os pasa en el día a día de tener que persuadir a un colaborador, a un compañero, a un paciente, de cambiar una actitud o una acción para mejorar? ¿Qué ejemplos se os ocurren? Cada momento. Cada momento, doctora Katy, ¿algún ejemplo concreto? Mira, ahora mismo acabamos de dar de alta a un paciente que es un diabético que tiene todas las complicaciones crónicas de la diabetes y no quería insulina. Pues bueno, no veas. ¿Por dónde lo atacamos? ¿Por el lado de lo positivo de tomarla o de lo negativo de no...? De lo positivo. De lo positivo. Las ventajas que le traería aplicar ese... ¿Llegamos en algún momento a amenazar? Ojo, esto es muy potente, ¿eh? Las negativas de no cumplirlo.
¿Habéis vivido algún caso? Mejor si no amenazamos, Hace poco, el año pasado fui al dentista y tenía un tratamiento de conducto bastante chungo que requería intervención inmediata y me dijeron, mira, te puedes quedar sin nervio óptico, esto te va a perjudicar al ojo. Salí corriendo y volví rápidamente a arreglarlo. Fue una amenaza dura, pero surtió efecto. Era algo que yo venía descuidando hace bastante tiempo. Entonces, evidentemente no es con el palo siempre, pero alguien que realmente está en un límite, podemos utilizar algún punto de toque negativo. Siempre mejor ir con las ventajas, ir con la zanahoria, que no con el palo por detrás. Esto es muy difícil de calibrar cuando trabajamos con equipos diversos, cuando trabajamos con un paciente que apenas le conocemos. Tenemos que ir sintonizando por dónde vendrá esa espita, esa beta de cambio. Si por lo atractivo de algo positivo o por el miedo de lo negativo. ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos. Con colaboradores, para arriba, para abajo, con los pacientes, con los familiares. Si usted no se ocupa de su hija, de lo que come, le va a pasar esto y esto. ¿Sí? Venga, inspirar. Esto es bonito. Aquí utilizamos creatividad. Por ejemplo, a mí cuando trabajo con gestión de equipos, me gusta mucho pensar en el caso de los Andes del año 72. ¿Os suena? Sí. Un avión de deportistas que iban a jugar un partido en Chile y nunca llegó. Se quedaron en la montaña, se estrellaron. Debe ser de los pocos casos que se estrella un avión y sobreviven muchísimos. Y realmente ellos sobrevivieron como equipo. Si hubiéramos sido un grupo de pasajeros de una aerolínea, nada. Primera noche todos congelados. Eran un equipo de rugby de 18 años. Enseguida se organizaron, cerraron el avión, empezaron a tocar la radio. Equipo inspirador. No volvieron todos, pero 16 personas sobrevivieron durante 3 meses en la nieve, algo que era imposible. Además eran de un país donde ni hay montañas ni hay nieve, que es Uruguay. Ejemplos de sacrificio, ejemplos de superación. Vosotros tenéis un elemento muy fuerte que es inspirar a los pacientes con casos de otros pacientes que se han recuperado. Entonces aquí también es donde podemos utilizar el aliciente positivo. Si usted hace esto otro, casi garantizado que lograremos este resultado. Muy importante también cuando hay que lograr un cambio anímico. También hay que dar un poco de plan a las personas. Si les queremos inspirar para que cambien algo, tenemos que partir ese gran objetivo en pequeños pasos. Hacer deporte, vale, haga deporte. No, a ver, 3 veces a la semana, salga a caminar media hora. Empezar a romperle ese gran objetivo en pequeños pasos asequibles. Si no, se le hace una montaña. No podemos inspirar con conviértete en esta persona. Pequeños pasos a la vez. Lo mismo con los equipos. Muchas veces estamos intentando que un equipo funcione de una manera muy diferente a la que funciona. Empezar por pequeñas cosas. Una reunión de coordinación 5 minutos cada día. Un memo de comunicación interno al grupo. Pequeñas cosas que logren un gran cambio. ¿Sí? Vosotros como líderes ahora o en el futuro de distintos equipos vais a tener que inspirar a esos equipos. Muchas veces en condiciones muy adversas. Habiendo dormido poco, con pocos recursos, muchos pacientes, poco espacio. ¿Sí? Pensar en esto. No solo lo tenéis que hacer bien, sino además inspirar a otros. Algunos de los que están aquí ya lo hemos comprobado que lo van haciendo. Tenéis unos grandes mentores. Bien, entretener. Aquí el cuento. Esto, storytelling. Os he contado anécdotas personales, podéis contar anécdotas de otros. No, hace unos años nos vino un paciente desde el humor, con cuidado. Hay que conocer la sensibilidad de los públicos. Evidentemente no es lo mismo entre colegas de práctica que con otras especialidades, con gente de otros centros, evidentemente con los pacientes. Entonces, ojo con el uso de la ironía, de los sentidos figurados, porque el otro puede no captar el mensaje. Quizá le hablamos de los Andes a alguien que no conoce el ejemplo, o de Winston Churchill o de Steve Jobs. Ojo con eso. Es importante conocer cómo es el público y saber por dónde le va a entrar. No son los mismos ejemplos que os doy a vosotros que el que doy a un equipo de informáticos del hospital. Entramos con otro tipo de temas y en otro tipo de registro.
Entonces, más cosas. Cuando vamos a planificar una comunicación, cuando no es de improviso que surge, sino que sabemos de antemano, tenemos que saber de dónde vienen, qué han estado haciendo. Yo hoy sabía que veníais de una mañana intensa y que después de aquí nos vamos a comer. Quizá no es la misma dinámica que utilizamos una sesión a primera hora de la tarde o a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana empezamos con cosas más enérgicas para ponernos rápidamente en materia. A esta hora ya llevamos unas cuantas horas todos despiertos haciendo funcionar el coco. Entonces, conocer la agenda, saber qué información tienen. ¿Vosotros qué información teníais de esta sesión? ¿Qué os habían dicho? Una sesión general. Sesión general. ¿Qué más? ¿El tema lo conocíais? ¿Algo más? ¿Habéis tenido otras sesiones de competencias transversales a lo largo de la formación? ¿De qué temas? Comunicación, ¿qué más? Negociación, gestión del tiempo, gestión de conflictos. Son todos temas que intentaremos ir cubriendo durante el curso. El servicio de docencia del hospital está muy interesado en que no solo tengamos la parte técnica, sino también estas habilidades de liderazgo. En realidad son necesarias en todas las carreras, en todas las profesiones, absolutamente en todas. Porque trabajamos en equipo. Si estuviéramos solos, ningún problema. Hacemos lo nuestro y ya está. Pero como todos estamos colaborando dentro y fuera del centro, importantísimo. Una última cosa, gestión del espacio. Para mí era importante también saber cuántos seríamos. Si aquí hubiéramos sido 4 o 5, probablemente era en otro el espacio. Hubiéramos hecho una gran mesa redonda, mucho más cercano. 200 personas, esta sesión no tiene sentido, porque 200 no van a llegar a participar todas a la vez. Entonces, eso sí, tener ese censo previo muy claro. Lo mismo cuando comunicáis con un equipo. Hay reuniones que son de pie, por el espacio reducido, tienen que ser muy cortas. Si son sentados ya tenemos otro margen de tiempo. Adelante. Entonces, el icebreaker. Pautas importantísimas, que esto además es un continuo reclamo, por ejemplo, de los pacientes y sus familiares. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una comunicación verbal? ¿Qué os parece? ¿Presentarse cómo? ¿Qué decimos en la presentación? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? El nombre. ¿Qué más? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu rol? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que les vas a decir? Las personas que no nos conocen, a priori ven a alguien hablando y ¿qué vendrá? ¿Por qué estará aquí? ¿Qué me va a decir? Súper importante, recalcar el nombre siempre. Eso enseguida nos vuelve personas. Soy Marina, trabajo en este hospital, hago la organización. He venido aquí por esto y por esto. ¿Sí? Siempre. Sea colaboradores, equipo, hacia arriba, un proveedor, un paciente, los familiares del paciente. Siempre. Y esto a veces en las prisas queremos rápidamente dar la información y irnos a seguir al próximo paciente. Muy importante. Eso da muchísima confianza y aunque tengamos la identificación, un buen apretón de manos, mi nombre, soy tal, vamos a hacer esto y usted está aquí porque le voy a informar de esto. ¿Sí? Importantísimo para enseguida generar esa conexión. Tipos de icebreakers. A ver, normalmente en la comunicación informativa lo hacemos de manera seria. No empezaríamos un informe de paciente haciendo una anécdota y no, lo que me pasó esta mañana cuando llegaba al hospital. Yo hoy he empezado con una pregunta, la retórica. Cuando os dirigís a una gran audiencia es útil decir, ¿cuántos de vosotros o a quién no le ha pasado? ¿Sí? Eso enseguida conecta al público, porque nos hace pensar en ese desafío que viene a continuación. La entrada es fundamental, porque no hay segunda oportunidad para una primera expresión. Entonces, si yo hubiera empezado la charla así mirando para abajo y no hubiera dicho mi nombre, iba directo al contenido, ya, malamente. Nombre, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? Y lo que vamos a hacer. Eso siempre, sean 3 minutos o 3 horas. Presentamos. Bien, ¿cómo estructurar el discurso? Y ahora enseguida haremos un pequeño ejercicio. Mira, os iré pasando la plantilla si la tenéis. Supongo que todos tienen boli en mano, si no, lo estáis entre vosotros. Nos ponemos manos a la obra. Técnicas del discurso.
tenemos una comunicación verbal, tenemos que seguir esta línea, ¿vale? Acordaros, os había hablado del número 3. Todo discurso tiene que tener estas 3 cosas. Una apertura. Aquí es donde decimos qué es lo que os voy a decir. Os voy a informar de la situación de su familiar, os voy a decir cuáles son los próximos pasos y qué indicaciones tenéis que seguir vosotros. El cuerpo. Desarrollo lo que le voy a decir. Aquí dije, ¿qué voy a decir? Aquí lo digo y aquí vuelvo a resaltar lo que dije al principio. Con esta información tenéis que hacer esto y lo otro. ¿Sí? Sea una comunicación de 2 minutos o un gran manual técnico. ¿Sí? Entonces, creo que os traje un pequeño ejemplo. Por ejemplo, los beneficios de comer carne vacuna, que a mí además es algo que me encanta, entonces siempre pongo el mismo ejemplo. Apertura. En este discurso os comentaré los beneficios de comer carne vacuna. Os digo qué es lo que os diré. Ya sabéis de qué vamos a hablar. No vamos a hablar de la verdura ni de la soja. Carne vacuna. Mi cuerpo, le pongo 3 puntos principales. Que me aporta proteínas, vitaminas, que es baja en sodio y grasas saturadas, y que además me aporta ácido linoleico que previene enfermedades. Un cuerpo con 3 ventajas. Este es un tipo de discurso persuasivo, informativo y luego persuasivo. Cierro mi discurso. Por todas estas ventajas, os recomiendo su consumo moderado. ¿Lo veis, no? En vez de decir comer carne que es buena, lo he estructurado un poquito. Entonces ahora os invito esta mitad de la sala a que utilice el formulario para estructurar un pequeño discurso del tipo persuasivo y esta mitad de la sala un pequeño discurso de tipo informativo, del tema que queráis, ¿eh? Puede ser profesional o personal, anecdótico o artístico. Nos tomamos 5 minutos. Bueno, pues el yo no estoy. La apertura es que habrá un corte en el servicio del agua lunes, martes y miércoles. El cuerpo sería, habrá un cese del servicio de aguas el lunes, martes y miércoles de 10 a 2. Afectará a la calle París y adyacentes. Se pretende mejora de servicios de saneamiento. Como cierres, no habrá servicio de agua estos días, disculpe las molestias. Muy bien, gracias. ¿Qué mejoraríais de ese discurso informativo? ¿Qué aspectos fuertes tiene y qué cosas puede mejorar en la comunicación? Lo que dijimos al principio, cuando empezamos una comunicación, primero de todo, presentarse. Soy Margarita, responsable del servicio de aguas del centro. Tengo una información sobre un corte el próximo día. Acuérdate, presentarte. ¿Quién eres y por qué estás ahí? ¿Qué más cosas puede mejorar este discurso? ¿Podría haber aprovechado un poco más el tiempo para dar quizás un poquito más de información? A ver, visteis que dijo lo mismo al inicio y después en el cuerpo. Considerando que tenemos poco tiempo, demos la máxima cantidad de información dentro de ese poco tiempo, ¿sí? Venga, muy bien. Próximo discurso informativo. Bueno, Ahí lo sé. buenas tardes. Mi nombre es Jessica Bacante, soy la gerente del hospital de la nueva gestión de Capio y vengo a hacer esta charla para los residentes y les tenemos muy buenas noticias porque todos sabemos que, bueno, hay mucha desinformación al respecto, pero la nueva gestión de Capio se preocupa por ustedes y queremos darles las medidas que el hospital ha decidido tomar respecto a los residentes. Primero, medida maravillosa, los residentes no vamos a tomar las medidas del ICS y ustedes permanecerán con su paga extra como hasta ahora. Segundo, no vamos a permitir que se les siga cobrando el estacionamiento a los residentes, porque ya definitivamente es bastante poco lo que ganan y el estacionamiento es un poco costoso. Y tercero, importante, que sé que les va a alegrar demasiado, mantendremos la posguardia libre. Entonces, esperamos que todos estén conformes y contentos con la nueva gestión de Capio y para cualquier otra información, estoy en la primera planta en la oficina número 14. Muy bien, a ver, puntos fuertes que ha tenido este discurso. Es un meeting, ¿no? ¿Qué tipo de discurso era? ¿Qué tipo de discurso manejó? Además de informativo, que nos dio varias pautas de información, ¿qué otra cosa hizo? Motivador, inspirador, aplicó el humor, ¿verdad? Aplicó un poco de ironía también. ¿Qué puntos fuertes tenía el discurso? Un punto que...
Conexión con el público, ¿qué más? Algo sobre el final, que lo habíamos comentado antes. Después, ¿dónde la podíamos encontrar? ¿Dónde la podíamos encontrar? Había un plan de acción. Entonces, además de dar esas piezas de información y quedar a disposición, porque había dicho quién era, hay un action plan. Hay por dónde seguir el tema, si tenemos más preguntas. Bien, algo que mejoraríais de este discurso, considerando que era el gerente, bueno, la gerente del hospital. La introducción demasiado larga, demasiado político. Quizás un poco demasiada sensación. Era un mensaje serio porque realmente son cambios de gestión. Bueno, ella le otorgó un poco más de humor o de cercanía. Me da un poco de risa, de hecho. Que me daba risa hacerlo, ¿no? Es normal. También esto, la gestión de los propios nervios, a veces nos juega pasadas de no podemos parar de reírnos o al revés, estamos tan nerviosos que nos bloqueamos. Nos olvidamos del discurso, por eso siempre... Yo, por ejemplo, me traigo estoy haciendo de la gerente de el PowerPoint en chuleta, porque si por lo que sea me bloqueo, digo, a ver, chuleta vale, número 6, aquí estamos. Bien, muy bien, muchas gracias. Siguiente discurso, persuasivo. Hola, buenas tardes. Yo no soy el gerente del hospital, soy la doctora Corcuera del Servicio de Medicina Intensiva y le tengo que informar a usted, precisamente, que pase usted, tengo que informarle sobre el estado de su familiar. Ahora siéntese. Tenemos que ponerle un tratamiento sustitutivo y ahora le voy a explicar en qué consiste. El tratamiento sustitutivo renal es porque su paciente, su familiar, ha tenido una insuficiencia renal, como ya hemos estado hablando estos días, y ahora es el momento de sustituirle la función para que el riñón descanse hasta que mejore su situación. La técnica de diálisis es muy sencilla, nosotros tenemos mucha experiencia en esto, colocamos un catéter en una vena y ponemos un filtro. Con eso la sangre se depura y damos tiempo a que la enfermedad se mejore. Entonces, bueno, para eso necesitamos pues, que lo haya entendido, que dé su autorización si le parece bien. En todo caso, es una técnica muy estandarizada en todos los hospitales y por eso pues, vengo a decirle que se lo vamos a colocar si usted está de acuerdo ahora mismo. ¿Qué puntos fuertes ha tenido este discurso de tipo persuasivo? ¿Qué elementos hemos visto que utilizó ella en el discurso? Información clara. Información clara, un poco técnica, pero luego Adecuada. la ha bajado al nivel del paciente, ha dicho que el riñón descanse, quizás la diálisis, el catéter no lo pero el riñón descansa, eso lo podemos entender todos. ¿Qué más cosas? ¿Qué otros elementos fuertes ha tenido el discurso? En la construcción ha dicho un poco que es algo estandarizado. Ha dado confianza, ha dado credibilidad, ¿qué más? La cercanía, porque se ha presentado al principio en un tema así más delicado. Bien, ha gestionado el espacio, pase, siéntese. Nosotros tenemos aquí en la unidad de cuidados intensivos un espacio específico para esta información. No es una sala con ventanas llenas de ruido, con plantas, no. Es un sitio muy tranquilo en donde se puede estar sentado, en silencio, con todo el tiempo del mundo para hacer esta comunicación. ¿Qué cosas le sugeriríamos para mejorar este discurso? ¿Qué puntos se pueden trabajar? Más conciso. Quizás había mucha información. Si un familiar de paciente está por la situación alterado y además con un nivel de comprensión que no sabemos, pero que a priori no es muy técnico, quizás había demasiados elementos. Que la vena, que el catéter, que la diálisis, que el riñón. Entonces quizás decir, bueno, le voy a decir 3 cosas. Hay 3 cosas que tiene que entender. Está así, le haremos esto y el próximo paso es este. Quizá limitarla, esa comunicación, a 3 grandes elementos, ¿sí? Así la otra persona puede al menos quedarse con poca cosa, pero bien firme. Muchísimas gracias. Último discurso del voluntario valiente y persuasivo. Sobre todo valiente. Valiente, muy bien. Bueno, yo soy Iván Javier, residente de farmacia hospitalaria. Y bueno, me daría la mano a cada uno de ellos, pero no tocaría. Estás hablando con un grupo grande. Por eso, sí. Bueno, muy entonces bien. yo, no sé, hablaría de la necesidad, sobre todo si fuese el público, los dirigentes de Capio, la necesidad de instaurar un sistema informático. O sea, de manera urgente, ¿no? Que integre toda la información de órdenes médicas, peticiones electrónicas, analíticas, para que los profesionales sanitarios tengamos toda la información en el momento, rápidamente, y después, al menos desde farmacia, detectar posibles errores, ¿no? Con el fin al final de que el paciente tenga mejor atención clínica, ¿no? Ha sido muy conciso y muy directo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué elementos tenía este discurso persuasivo? Vosotros sois gestores de Capio. ¿Qué os ha parecido? El discurso de Iván con una necesidad que él quiere intentar persuadirnos del cambio.
¿Qué elementos fuertes tenía? Claro, De a uno. claro. ¿Claro? ¿Qué más? Directo. Directo, no se ha andado con rodeo. Necesitamos sistema informático. ¿Qué más? Te ha dado ventajas de por qué hacerlo. Lo ha dado por el lado positivo. Si hacemos esto, reducimos errores, trabajamos mejor, bla, bla, bla. ¿Qué más? Ha dado punto positivo. ¿Y qué más ha hecho? Nos ha dado elementos de acción. Todas las actividades que se podrían informatizar, todos los pasos. Ha demostrado conocimiento del proceso. No es alguien, quiero informática y me voy. Ha dado muchísima información en poco tiempo, ¿sí? Entonces, es un referente, sabe de qué habla. Y probablemente, si se va a implementar ese sistema, sea de las personas a quien se le consulte. Hey, ¿cómo crees que tendría que hacer eso? ¿Qué necesidades tenéis en el servicio de farmacia? ¿Sí? Ha ido muy al grano. Y además era una interlocución con un nivel técnico. Si estabas hablando ante gestores, no es lo mismo que hablar con un proveedor pues, de pantallas, ¿sí? Ha ido al nivel de sus interlocutores. Muy bien, entonces, la tecnología, hablando de informatización, creo que me ha jugado un mal. No podemos, ¿no? No tenemos pantalla. Si apagamos el momento no, porque está todo el ordenador. Bueno, es igual. Iremos a capela. Esto es parte también del liderazgo con el public speaking. Muchas veces nos pasa que el apoyo audiovisual se nos estropea. Venga, más elementos técnicos de un discurso. La voz y el lenguaje corporal. ¿Qué os ha llamado la atención hoy en esta presentación respecto a otras sesiones que quizás ya hayáis venido en esta misma sala o cursos de este tipo? ¿Qué os ha parecido? Que mueves constantemente, estás llamando la atención. Me muevo mucho. ¿Qué más? Quizá demasiado. ¿Qué más? Que no me da sueño. Que no te da sueño. Ah, bien, bien, muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás todo el tiempo moviéndote, interactúas con el público, las otras que venimos están sentados y da sueño. Diario, el PowerPoint. Claro. A ver, varias cosas. Primero, el movimiento, efectivamente, como hay un cambio en el panorama, no tenemos un paisaje monótono, ya nos da un factor de novedad. Tampoco hay que exagerarlo. Yo ahora, aunque no lo creáis, antes me movía mucho más y me iba al medio y tocaba a la gente. Bueno, tampoco tanto, tampoco es esto. Pero sí que es cierto que para estar cerca de la gente y poder hacer ese contacto visual, abrazar a toda la sala, hay que estar cerca. Aquí no nos, Aquí no nos ayuda el escalón y demás, pero a mí siempre me gusta estar muy cerca. Eso es un punto. Luego habéis dicho la monotonía. ¿Veis que la voz la vamos cambiando? La interacción también. Si no hay interacción, no sé si estáis durmiendo, ¿sí? Si estáis mirando pero con los ojos abiertos y la mente en blanco. Si os hago preguntas y respondéis, si os reís, si os preguntáis cosas, ahí hay actividad cerebral. Literalmente. A veces el propio orador no tiene actividad cerebral, está aquí sentada y empieza a explicar las ventajas de la carne vacuna que tiene sodio, que horrible, se aburre el que habla, se aburren los que escuchan, se les va, empiezan con la BlackBerry, tremendo, fracaso absoluto. Temas de la postura. Para proyectar la voz, hoy no somos tantos. Si hubiéramos habido el doble de gente, sabéis que lo que es la tela, la ropa, el cuerpo, absorbe sonido. De hecho, estas paredes son muy malas porque toda esa moqueta se está comiendo mi voz. Entonces, muy importante la postura. Estar sentado es mucho menos potente que si estamos de pie. Espalda abierta, brazos abiertos, piernas un poco separadas. Si voy así, mi voz poco a poco se va hacia abajo. Entonces, siempre intentar incluso ir un poco por encima de las cabezas de la gente, porque así la voz llega hasta el fondo. También esto da comodidad, da cercanía. Si tengo los brazos abiertos no es lo mismo que si os hablo así. Pensar si tenemos que dar malas noticias y si ya empezamos así, mala cosa. Tampoco se trata de ser un molino de viento, pero un cuerpo abierto, acogedor, ¿sí? Cercano, que nos dé ganas de escuchar y transmitirle cosas a esa persona. Muchos discursos utilizan las manos, sobre todo cuando estamos más cerca. Esto también con cuidado. Por ejemplo, si voy a hablar de 3 ventajas de la carne, puedo decir primera, y ayudarme con el dedo, tal ventaja. Segundo, tercero. Esto refuerza mucho el mensaje. Además de lo que digo, lo explico con algo que nos queda. ¿Sí?
cosa que tenemos que decidir en el momento de una comunicación es cómo nos posicionamos respecto al interlocutor. Si somos 4 en un equipo y queremos dar una sensación de igualdad en ese equipo, es mejor que estemos todos en la misma posición. Cuando alguien se pone de pie frente a alguien más que está sentado, enseguida marca una superioridad, marca una distancia. Hacemos al otro sentir menos cómodo. En el discurso persuasivo hacíamos sentar al paciente, nos poníamos de tú a tú, en una situación cómoda. Al revés, cuando queremos mostrar poder, yo por ejemplo muchas comunicaciones cuando tengo que persuadir a alguien en el hospital, me pongo de pie y además me pongo muy recta, intento estar a la altura. Entonces los que seáis un poco más altos, aprovecharlo. Los que no lo seáis, tenéis que jugar con otros elementos. Cuerpo muy abierto, una voz potente, ¿sí? Todos tenemos pequeñas armas que hay que saber usar. Tampoco pasarnos, ¿sí? No hay que oprimir al otro. Pero sepamos que el cuerpo es una herramienta muy potente. Menos de la mitad es lo que oyen y más de la mitad es lo que ven, ¿sí? Lo que veis. Normalmente en nuestras culturas no funcionamos así. Somos más tímidos, decimos nuestro rollo y nos vamos. Los americanos son muy cracks en esto. Si alguno de vosotros ha tenido oportunidad de ver oradores de Estados Unidos, bueno, se comen el escenario, se acercan, corren, te cogen el hombro, te hacen ponerte de pie. Son técnicas que podemos aprovechar, ¿sí? Incluso por la novedad cultural que supone, nos podemos poner a toda la audiencia enseguida en el bolsillo, ¿sí? Es difícil, pero esto es como ir en bici. Práctica, práctica, práctica. Nadie nació sabiendo. Más pequeñas técnicas. El tema del contacto visual. Una cosa muy útil es ir haciendo un 8 con la mirada. Entonces nos aseguramos de barrer toda la sala. Que todo el mundo se sienta mirado. Que en algún momento yo soy la audiencia y digo, ah, ahora el orador me está mirando a mí. Se preocupa por mí. Ve cuál es mi reacción. ¿Sí? Si miramos, mucha gente tiene la tendencia de mirar hacia arriba o peor aún de mirar hacia abajo. De pensar el tema que voy a decir y lo digo y la audiencia está ahí. Contacto visual, fundamental. Si podemos con toda la audiencia, mejor que mejor. Si son muchos, un 8 y no queda nadie por fuera. El tema del ritmo. Cuando hablamos de algo muy técnico, también tenemos que dejar que el otro asimile, porque nosotros somos los expertos del tema. El otro no sabe nada. Y entonces si le damos una pieza de información, y luego otra, y luego otra, y luego otra, la primera ya... Entonces ir modulando esas pausas, ¿sí? Dejar que el otro asimile. Le damos tiempo también de hacernos preguntas. Si el familiar del paciente ya en el primer trozo de información no hubiera entendido qué era la diálisis o por qué los riñones se confundió con otro órgano, le damos ese momento de decir, espera, y no me había dicho que, o yo había entendido que... Intentar siempre que tengáis un auditorio, interactuar. Siempre habrá alguien que se animará a hacer una pregunta. ¿Sí? No tengáis miedo a esa interacción, lo vuelve mucho más acogedor. Estamos mucho más en contacto y además nos da feedback si están entendiendo o se están aburriendo como una ostra. O peor, no están entendiendo nada, con lo cual, chavo objetivo. Importante también, yo siempre me traigo botellín de agua. Mal que bien, con la excusa de tomar, hago una pausa. Sobre todo cuando te estás exigiendo mucho a nivel de la voz. Entonces, prevención de catástrofe. Se nos duerme la audiencia. Rápidamente cambiar el registro. Proponer un ejercicio, hacer preguntas, apagar la pantalla. Esto no puede pasar. O sea, si estamos así, mal lo estamos haciendo. Estamos gastando tiempo nuestro y del público y no estamos logrando nada. ¿Queréis conocer más? ¿Sabíais? ¿Os había pasado? Todas preguntas abiertas que hacen reflexionar a la persona. Fundamental, sobre todo si tenéis un grupo más o menos controlable. Si tenéis 200 personas, ya es más complicado. En una reunión pequeña de mesa redonda, ni hablar. De hecho, ahí es campo fértil para que todos puedan hablar. ¿Qué os parece? Cada uno va diciendo el qué. ¿Sí? Un poco para cerrar esta parte, porque tendremos mucho más material, pero no quiero dilatar mucho, además haremos un par de casos prácticos. Esto es practicar. No hay más.
todas las veces que podamos tener lo que se llama stage time, las tenemos que aprovechar. Si estamos en un grupo y dicen, bueno, hay que explicar este nuevo procedimiento para esta persona que acaba de llegar, yo lo explico. Stage time, stage time, stage time. Lograr la máxima cantidad de minutos por día o por semana de practicar nuestra comunicación verbal. Lo único que hacemos es mejorar. No hay manera de ir a peor. Con la práctica cada vez lo hacemos mejor. Tenemos más recursos, más anécdotas, más formas de salirnos de situaciones complejas. Cuanto más lo practiquemos, solo irá mejor. No hay manera de empeorar. Y además no hacemos daño a nadie. Si siempre nos ofrecemos para estar en el escenario. Una última cosa es la gestión del tiempo. Habéis visto, yo tenía una presentación pautada para empezar y acabar en 1 hora. No hay más. Más o menos, según el tipo de contenido, se puede pensar una slide cada 2 a 3 minutos, ¿sí? Entonces en cada una nos detenemos ese tiempo. Si hay interacción demoramos un poco más, pero esa es la pauta. Vamos a ir al final de la presentación. Esto lo dejaremos para otra vez. Casos prácticos. Quiero otros 5 voluntarios que no sean los mismos que antes. Va, 5 voluntarios, cualesquiera. Caso práctico de improvisación. Con lo que hemos visto. Son muy cortitos. Bueno, uno de cada fila, ya está. ¿Quién se anima? Va, no seáis tímidos, que ya hemos entrado en confianza. Muy bien, 1, 4 más. 4 más. Muy bien, otro más. Excelente. Sí. Oye, pensar que esto es un laboratorio, ¿no? Aquí no hay errores ni aciertos. Aquí practicamos. 1, 2, 3. ¿Quién más? Contigo no se puede competir. No, aquí todos practicaremos y luego también haremos ese pequeño feedback. Va, un par más. Va, uno de los caballeros de la primera fila. Aquí no se ha levantado nadie. Va, uno de vosotros dos y alguien más del fondo. ¿Quién se anima? Muy bien, una más. Y alguien de adelante, ya lo tenemos. No me hagáis sacar que... Bueno, entonces empezamos, si os parece, de derecha a izquierda, ¿vale? Caso práctico 1. Como jefe de guardia, aquí se trata de completar esta frase. Como jefe de guardia encuentro que las sesiones de traspaso de turno entre los equipos, de un turno al otro, rinden mejor cuando... Hombre, rinde mejor sobre todo cuando todo el mundo llega a la hora, eso para empezar. Claro que si no, claro, la gente que está de guardia pues está deseando irse a su casa, tiene necesidad de pasar la información. Cuando se está en un sitio tranquilo, donde los demás no estén hablando y podamos transmitir todo, y cuando la persona que va a pasar la información sepa lo que dice, que tenga claros los conceptos de lo que quiere que sus compañeros les tengan. Es muy importante, no podemos empezar a hablar de los pacientes sin saber realmente de lo que estamos hablando. Entonces, manteniendo estas 3 puntos claros, creo que será mucho más eficaz, más rápido y todos podremos terminar nuestro trabajo de manera mucho más eficaz. Los puntos fuertes de este discurso, respecto a lo que hemos ido viendo de temas de voz, contacto visual y uso del cuerpo. ¿Cuáles han sido puntos fuertes de este discurso? Tono potente, firme, serio, no ha entrado con el humor para nada. ¿Qué más? Han puesto los conceptos explicando realmente qué queríamos, o sea, que el objetivo con la aplicación. ¿Cómo? Y ha dado 3 cosas, 3 puntos importantes para que ese traspaso de guardia sea efectivo. ¿Qué más? Se ha acercado, bien. Ha hecho contacto visual con todos. Ha barrido con la cabeza al menos un par de veces. ¿Y qué tal las manos? ¿Se las habéis visto cómo estaban? Así, así. Reforzaba lo que iba diciendo con las manos, ¿sí? Entonces lo veis, no es lo mismo un discurso así que un punto, otro punto. Muy bien, muchas gracias. Siguiente caso.
Otro procedimiento, pero bueno, chicos, he tenido en cuenta vuestra propuesta, me parece que está muy bien, que es una buena idea, pero lo veo un poco complejo y bueno, yo creo que lo estaba estudiando con el CAP Studies y a mí me parece que deberíais cambiar un poco el tema. Yo he estado revisando pues, material didáctico, artículos y tal, y bueno, me parecería oportuno un poco por el nivel que tenéis y porque lo creo así interesante, pues que hicierais otro proyecto que, bueno, aquí no se está haciendo, ya lo sé, pero bueno, me pondría en contacto con un hospital donde lleva muchos años haciendo este procedimiento, que lo tienen muy protocolizado y que aprenderéis y que bueno, que ya lo llevan haciendo durante mucho tiempo y seguro que estaréis a gusto y yo estoy aquí para lo que necesitéis y os echaré siempre pues, un cop de mà en todo lo que tengáis necesidad. Así que si tenéis cualquier pregunta, bueno, lo podemos ir mirando, os lo explico mejor otro día con más calma, pero bueno, yo creo que un poco pues sería mejor para vosotros hacer este proyecto que no el que habíamos pensado en un inicio. Bien. Feedback a la oradora. Puntos fuertes, puntos a trabajar en este discurso. ¿Qué tal lo ha hecho? Hacemos por el principio. Tono de voz, ritmo, pausas, ¿qué tal? Todo bien. Todo mal. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Se escuchaba en el fondo? ¿Era convincente? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué feedback le damos? Tema del contacto visual, las manos, movimiento del cuerpo. Miraba un poco hacia abajo, ¿verdad? Se notaba que estaba pensando en lo próximo que iba a decir. ¿Qué otras cosas puede mejorar? Quizás repitió alguna cosa más de una vez. ¿Esto cómo lo notamos? Hay unas palabras o unas, digamos, vicios en el hablar en público que no nos damos cuenta cuando lo hacemos, que son las muletillas y el arrastrar las palabras. Por ejemplo, decir que, y... No sé si lo habéis notado, ella dijo 2 veces pues y 2 veces bueno. Que son palabras que utilizamos inconscientemente mientras pensamos lo próximo. Es natural. Hasta que no te planteas de mirarlo, lo dices y ni te enteras. Pero has dicho 2 veces cada una de ellas. Cuando hacemos cursos más avanzados, más técnicos de public speaking, lo que hacemos es con una plantilla lo contamos. Has dicho 3 veces de, 2 veces bueno, un pues, un y. ¿Sí? Entonces, siempre, si vamos a pensar una idea, intentemos no mirar al suelo y no rellenar el espacio. Si no hay un continuo de ruido, de bueno, de pues, pero no hay contenido. ¿Sí? Labios, próxima idea. Porque además mirando al público en esa pausa que nos da tiempo a pensar, también restablecemos ese contacto visual. Mucha gente hace así o mira para arriba también. Cuando estás pensando, solemos mirar hacia arriba y los costados. Intentar generar ese tiempo mental, pero a la vez mirándonos. Muchísimas gracias. Próximo caso. Vale inventar, no tiene por qué ser contenido de vida real. Aquí lo importante es cómo transmites. Muy bien, bueno, pues como yo sabéis, yo escogí medicina interna y bueno, yo a lo largo de los últimos años, sobre todo quinto y sexto, pues me di cuenta de que lo que más me gustaba era una especialidad generalista. Estuve un tiempo pensando en medicina de familia, cuando roté en el CAP, pues realmente es una especialidad que me gustó mucho. Pero luego la verdad es que me di cuenta que a mí me gusta más el paciente un poco complicado que precisa de ingreso y que necesita un tratamiento un poco más específico y más intensivo. Y yo realmente, pues la verdad es que me quedo con medicina interna porque es la especialidad que para mi forma de ser más se adapta. Depende de cada persona. Hay unos que quieren un paciente más crónico y menos complicado y entonces escogen familia. Y otros que quieren un paciente un poco más complicado, no tan de seguimiento crónico, sino más de... Muy bien. ¿Qué tal este discurso? Miremos un poco de la primera parte, estructura. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto el fluir de este discurso? ¿Qué ideas ha dado? ¿Cómo lo ha estructurado? Yo creo que empezó bien, pero al final no ha sabido concluir. Quizá le faltó un poco de fuerza a la conclusión. Empezó con storytelling. Cuando yo empecé en el CAP, ejemplo personal, le dio mucha credibilidad. Luego nos explicó su cambio de rumbo.
Entonces ahí había una cierta estructura. Él presentó dos ventajas de su especialidad. Yo quizás hubiera intentado pensar en una tercera para realmente persuadir al otro y darle un poco más de fuerza a la conclusión, quizá con otra anécdota personal o con algo que nos hubiera pasado una vez que hemos tomado esta decisión. ¿Qué tal la voz, los brazos, el cuerpo, contacto visual? ¿Qué habéis visto? Los brazos estaban quietos, no estaban escondidos ni cruzados, pero estaban aquí. Digamos, no hacían daño, pero tampoco ayudaban. ¿Sí? Estaban ahí, bueno, un poco aparcaditos. Mejor eso que no hacer tonterías o dañar el contenido, pero son nuestras armas. En algún momento le da impacto. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Pasamos caso 4. Ya casi lo tenemos. Son todos casos de la vida real, traídos de vuestra propia experiencia. El contenido da igual, es cómo lo comuniques. Invéntatelo tranquilamente. Bueno, pues soy una de las doctoras de urgencias, entonces acaba de llegar un paciente que está grave, con dolor fuerte, entonces siento informarles de que ustedes tendrán que esperar y le atenderemos el primero. Supongo que lo entenderán, o sea, él está más grave, de manera que hay que priorizar según la gravedad de los pacientes que llegan a urgencias. La espera será lo más corta posible y en cuanto podamos les atenderemos a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal el discurso? ¿Estructura, contenidos? ¿Cómo lo habéis notado? No trabajar en las agencias. Claro, conciso, no ha dado información redundante. ¿Qué más? Muy correcta. Al final les da un refuerzo positivo de que nos intentarán ver. Nos ha dado un plan de acción también que trabajarán para agilizarlo. Nos ha explicado el qué, el por qué y lo que pasa a continuación. El contenido, perfecto. La técnica de estructura. ¿Qué tal la voz y la posición del cuerpo respecto a los 8 pacientes que están ahí un poco angustiados esperando? Baja ¿Un poquito? la voz. Baja, quizás le hubiera dado un poco más de fuerza. ¿Qué más? Igual se la comen, por eso. La hemos visto muy serena. En un primer enfoque, de momento no ha ido ni al conflicto, ni a aumentar la posible angustia o impaciencia que puedan tener esos otros 8 pacientes que han visto pasar a alguien por delante. Es mejor ir de menos a más, porque es como el perro que le ladra al espejo. Si el perro ladra, el espejo ladra, y así no acabamos nunca. Entonces, mejor ir de más tranquilidad a luego si tenemos que aplicar un poco más de potencia en la voz, en la posición, en la mirada. ¿Sí? A veces tenemos que desarmar conflictos, pero mejor ir de menos a más, siempre. Así que muy bien. Venga, último caso. También de gestión de la incertidumbre o del cambio. Hola, buenas. Entiendo el enfado y el nerviosismo que puedan tener todos ustedes, pero en este momento en la planta de UCI ha habido un código 0. Eso significa que es un código de máxima urgencia y hay un riesgo vital para el paciente. Entonces tienen que comprender que en cuanto resolvamos esto y estabilicemos al paciente, podrán entrar ustedes. Pero ya les digo, esperen e intentaremos resolverlo lo antes posible. ¿Qué elementos tenía este discurso? ¿De qué tipo era? ¿Informativo? ¿Persuasivo? Más bien informativo, ¿verdad? Porque había una visita programada y se ha tenido que cambiar, así que es una información de un cambio. ¿Qué me hubiera faltado a mí al inicio del discurso? Cuando sales, abres la puerta, tienes ahí a las 10, 12 personas, presentamos siempre. Me llamo Javier, soy el director de la UCI, como habéis visto no vamos a poder hacer la visita por estas razones, y un plan de acción. Lo solucionaremos, intentaremos que la visita sea a las 19 horas. A veces es mejor decir un tiempo, aunque sea largo, que no decir nada, y entonces la espera mentalmente no saben si son 5 minutos, 25, quizás a veces es mejor decir, nos damos margen de 1 hora y a esa hora seguro que entrarán. A veces un poco de información concreta, aunque nos pasemos, pero ya jugamos sobre seguro, porque no sabemos si son 5 o media hora o 1 hora. ¿Sí? ¿Qué tal el cuerpo? ¿Cómo lo habéis visto aquí situado frente a esas 10 personas?
para este tipo de información, que era algo serio. ¿Qué tal? Sí, está como una postura un poco estricta, ¿no? Como no estricto, pero ¿cómo decir? Quizás estaba así un poco recogido. A ver, aquí tampoco venía a hacer grandes anuncios, con lo cual tampoco podía transmitir, digamos, esa alegría o esa relajación. Estaba correcto. Quizás un poco utilizar las manos, disculparnos, tenemos esta situación, intentaremos, ¿sabes?, apoyar un poco lo que decimos con lo que hacemos con las manos, sin exagerar, pero esto ya da también una sensación de más naturalidad, de que controlas el tema, ¿sí? Acordaros, siempre la espalda, abiertos, un poquito separadas las piernas, estamos en mayor dominio de nuestro cuerpo, no hay nada que, pues si no, si yo te empujo, si alguien te ¿sí? Siempre pensando que somos el comunicador de cosas fuertes, entonces estar preparados. Con esto un poco cerramos esta primera sesión, me queda muchísimo material y muchísimos temas técnicos que espero podamos volverlos a ver durante otra sesión general. Cualquier pregunta me podéis enviar un mail, bueno, a veces tuiteo estos temas, y también soy parte de un club de oratoria, en el cual habemos gente de todos los colores y vocaciones. Hay 6 clubes en Barcelona, es una red mundial que tiene 13.000 clubes, y todas las semanas practicamos esto de la retórica, hablar en público, improvisación, informar, persuadir, inspirar, entretener. Entonces, si os interesa, lo podéis mirar en la web. Se llama Toastmasters, los maestros del brindis. Esto empezó como gente que tenía que hacer brindis y no sabía qué decir, y ahora ya se amplió a otras áreas de la vida. Así que muchísimas gracias por venir y bueno, bon profit. Gracias.